bendiga, bienvenido una vez más a nuestro canal de la Iglesia Confraternidad Cristiana de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando una vez más. Le invitamos para que usted pueda disponer su corazón para en este momento alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú
me has dado libertad de mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Libertad, libertad, libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. En la casa de Dios, hay libertad. En la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Yeah. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar
tu sangre, libre soy, libre soy. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted tiene varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa a través del Banco Colpatria. También contamos con esta misma entidad con el botón de pagos PSE, y también usted puede acercarse a todos los puntos de Baloto a nivel nacional para que usted realice allí las donaciones que usted con todo su amor dispone en su corazón. También queremos agradecer a todas las personas que nos han estado ayudando también en especie para que otras personas puedan ser bendecidas, hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas a nosotros. Así que le agradecemos mucho por su amor y su generosidad. Prepare por favor ahora su Biblia, su agenda y su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque ya mismo vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios lo bendiga mucho y muy atentos. Muy buenas tardes, bendiciones para todas sus vidas. Hagamos una oración en estos momentos por Colombia, por la situación, ¿verdad?, en la que continúa. Que Dios siga bendiciendo los gobernantes y las Fuerzas Armadas para que establezcan el orden, que Dios sea iluminándoles en este proceso. Pero oremos también al Señor por muchos de los que dicen ser cristianos y se han ido al lado de aquellos, ¿verdad?, que buscan desestabilizar un país, una nación, y piensan que esa es la forma para poder debilitar a un gobierno, y piensan que puede salir algo bueno como fruto de la violencia. Oremos por aquellas personas que, siendo creyentes, siendo cristianas, se han debilitado en su vida espiritual y por eso son presas del adversario de una manera mucho más fácil. Oremos al Señor por Israel. Pidamos al Señor que sea bendiciendo esta nación. Seguramente todas aquellas mentes que están al margen de la palabra del Señor empezarán a señalar, ¿verdad?, a esta nación que desde hace muchos siglos busca proteger lo que es su propio estado, y ha estado en constantes persecución de los países cercanos, no de un país, de varios países que buscan, ¿verdad?, aniquilar literalmente a Israel. O sea, el odio es impresionante. Por eso siempre mencionamos que cuando un corazón empieza a dejarse llenar de odio, hasta ahí pierde cualquier capacidad para tomar las mejores decisiones. Porque el odio genera violencia, y la violencia genera siempre más violencia. Y sobre todo en estos tiempos que sabemos que hay situaciones muy tensas a nivel político, económico y otras. Oremos por la iglesia. Oremos al Señor para que el Señor sea bendiciendo a la iglesia, a la comunidad en general. Oremos por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que el Dios Todopoderoso sea ministrando en cada una de sus vidas. Oremos al Señor para que sea bendiciendo su vida, porque usted ha tenido la libertad y la disposición para sentarse en este tiempo, escuchar de la palabra del Señor y meditar sobre ella. No se le olvide, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, escríbala y vamos a buscar responderle para que el mensaje llegue de la manera más clara a su vida. Esos principios, ¿verdad?, que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, bendecimos todas sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Padre Celestial, oramos, Dios de los cielos y de la tierra, para que seas ministrando en nuestra nación, en nuestro país. Oramos, Señor amado, por Israel. Oramos, Señor, por tu casa, por tu iglesia. Oramos, Señor amado, por aquellos que están firmes en tu palabra, para que continúen firmes cada día más y más. Oramos, Señor amado, para que ministres, oh Santo de Israel, en aquellos que están débiles, que se han alejado de tu palabra. Oramos para que seas, Señor Jesús, trayéndolos a tu presencia, oh Santo de Israel. Señor, oramos para que seas glorificándote en todo tu pueblo. Estamos en tus manos. Oramos para que nos des mucha sabiduría, Señor, para poder actuar, comportarnos a la altura, Señor Jesús, de un auténtico cristiano. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, y cuida a tu iglesia. Es la oración que elevabas ante el Padre Celestial. Cuando orabas, Padre, yo te ruego que los cuides, que los protejas, oh Santo de Israel. Por eso, Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que seas cuidando y protegiendo a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos para que seas orientándonos a través de tu palabra. Háblanos, Señor amado, en este tiempo, Señor Jesús, y que quede palabra, Señor, para pensar, para meditar, para decidir y para obrar. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Es la invitación que estamos haciendo en esos instantes. Esos días he estado hablando sobre un concepto de objetos de odio. Objetos de odio. O sea, en esos tiempos, muchas personas cuando desean acabar y destruir contra alguien, buscan la manera que se convierta en el objeto de odio de. Por ejemplo, en una pareja, cuando entran al divorcio, se ve que en muchos de los casos, o sea, uno de los cónyuges busca, ¿verdad?, que su hijo pueda percibir en el papá o en la mamá odio o desprecio. Entonces la mamá le habla mal al hijo del papá, o el papá le habla mal al hijo de su mamá, y entonces se convierten, buscan, ¿verdad?, trasladar un objeto de odio porque ellos odian y quieren que otros odien. Recordemos que el odio es muy contagioso. Déjenme decirlo así, es más contagioso que el coronavirus y es más peligroso. Sí, porque al menos el coronavirus, listo, alguien se enfermó y con sus buenos cuidados sale adelante. Si no se cuida bien, pues, no hay problema. Pero con el odio, déjeme decirle, ni siquiera lo deja cuidarse a uno bien. O sea, el odio entra al corazón, al alma y lo destruye, y destruye a todos los que están alrededor, cerca. Y por eso cuando uno ve personas que están llenos de odios, pues uno busca ayudarles, pero si ellos no cambian de actitud, es muy complejo, es muy difícil. Y no es grato estar cerca de personas que están llenos de odio, porque buscan es destruirlo todo. Entonces pensaba mucho en ese término objeto de odio. Y entonces escuché hace poco me enviaron algo sobre uno de los integrantes de la ONU que habla sobre esto, sobre el objeto de odio. O sea, y me parece muy interesante y muy pertinente. Así es que la palabra de Dios ministra a nuestras vidas, en nuestros corazones. Escuchemos lo que nos está diciendo de una manera muy fundamental. Este pensador que nos habla acerca de lo que es el odio que se va construyendo en medio de las comunidades. Y ese integrante de la ONU, hay que escucharlo bien, él mencionaba el hecho de que antes de ir a la violencia se generan objetos de odio, o sea, se busca que se odie a alguien. O sea, dice, así han empezado la mayoría de las guerras, por no decir todas. O sea, la idea es generemos que alguien sea el objeto del odio. Entonces ya sabemos que en Colombia, contextualizando, que nos dice la palabra del Señor, en Colombia, o sea, hay personas que odian el gobierno. O sea, hay personas que odian la policía. Hay personas que odian a las fuerzas militares. Y sí, sabemos que hay asuntos a veces tensos, difíciles, sí, pero nosotros no pudimos odiar a toda una institución, quizás porque alguien ha cometido un error y seguramente está pagándolo con cárcel o lo despidieron de su trabajo, pero hubo la sanción. Pero hay movimientos y grupos aquí que le están incitando, le están motivando a usted, a sus hijos, a sus nietos, para que odien, para que desprecien. Y ese no es el camino, lo dice la palabra del Señor, ese no es el camino. Y entonces este hombre nos dice el hecho de que la mayoría de las guerras en diferentes partes del mundo se inicia con el hecho de buscar objetos de odio. Y eso es lo que quieren algunos grupos acá en Colombia, por favor. O sea, ¿por qué a veces a algunos jóvenes, porque hay muchos jóvenes inteligentes? Eso sí me consta, porque he hablado con muchos de ellos y son inteligentes y saben muy bien cómo actuar y cómo comportarse. Pero hay otros que van como ovejas al matadero, personas que van guiados simplemente por la emotividad y sus pensamientos son violentos, son destructores. Por eso hay que pensar bien. Y este hombre decía, por favor, Colombia, piense bien que esos son los primeros caminos para llegar a algo mucho más complejo dentro de esos países. Tenemos un hermoso país. Y eso sí lo reconocen todos, que tenemos un país que es fuerte, que es poderoso, pero que sabemos que es un país que algunas fuerzas están tratando de debilitar de una y otra manera. Entonces lo que nos falta aquí es inteligencia, sabiduría. Y por eso la sabiduría que proviene de Dios es una sabiduría que nos ayuda a fortalecernos. Y voy a mencionar lo siguiente. En la parte de lo que son las ciencias humanas, lo que están estudiando hoy en día en las altas esferas académicas, se hablan acerca de realidades. Ahora, ellos hablan una cantidad de cosas muchas veces interesantes, pero ni siquiera entienden lo que están diciendo, porque, o sea, tienen unos buenos conceptos y de pronto hacen todo lo contrario, por eso, porque están llenos de odio, llenos de rabia. Entonces ni siquiera entienden lo que están diciendo. Y ellos dicen algo muy interesante, hablan acerca de las realidades. Dicen, los sujetos, los seres humanos, actúan dependiendo de unos marcos que hay en su vida, en su ser, unos marcos vitales, unos marcos fundamentales,
y unos marcos que concretan de una manera muy fundamental al sujeto o al ser humano. O sea, el sujeto, el ser humano, tiene muchas ideas en su cerebro, muchas palabras que ha construido y ha recibido en su casa, en la iglesia, en el colegio, y entonces va siendo saturado. Los medios de comunicación o de desinformación, algunos de ellos, la mayoría de ellos, pero están siendo bombardeados con los amigos y con las fuerzas que hay interesadas en crear algún tipo de malestar. Entonces están todas esas ideas allí en el cerebro. Ahora, el sujeto o el ser humano, por instinto, cuando está lejos de la presencia del Señor, o sea, su instinto es rebelión, ¿sí? Es destrucción, o sea, entonces el sujeto lo que hace es que fuera de que tiene todas esas ideas en su cerebro, entonces en otro plano más profundo, lo que hace es que empieza a organizar. Y recuerda bien, usted es el que decide cómo va a organizar todas esas palabras que ha recibido y las va a organizar como en bloques de una manera jerárquica, donde va haciendo síntesis, y lo que hace el cerebro es eso. O sea, el cerebro no solamente organiza palabras que escuchamos, las comprende, sino que hace síntesis, empieza a organizar conceptos, empieza a organizar argumentos, pero es su cerebro, es su capacidad de pensar. O sea, nadie puede ir a obligarlo a que usted piense de una u otra manera. O sea, es usted el que decide, es usted el que decide. Y entonces en el tercer plano ya usted toma una estructura concreta. En la parte de la psicología se llaman estructuras mentales, y entonces el sujeto ya tiene algo fundamentado en su vida, donde no lo cuestiona, donde ni siquiera quiere ir a investigar si es verdadero o falso, sino que muchas veces tiene eso ya por sentado, o sea, porque cree que es una verdad. Entonces empieza a dar acciones con el fin de poder avanzar en su proceso de vida. O sea, se vuelven conductas, comportamientos. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener mucha sabiduría. O sea, ¿por qué? Porque todos nosotros estamos en la vida cristiana. Los que estamos en la vida cristiana, o sea, en nuestra mente empezaron a llegar palabras del Señor. Teníamos una cantidad de palabras que venían de la iglesia católica, del colegio, lo que nos enseñaban los profesores y algunos otros grupos. Y entonces teníamos esas palabras. Luego empezamos a organizarlas jerárquicamente. Esto es de acá, del sistema religioso, político, económico. Me interesa esto, parece. Empezamos a sintetizar. Y luego entonces empezábamos a hacer labores. Vuelvo a mencionarlo, el sujeto es libre para decidir, pero si no razona, si no piensa, si no usa lo que Dios le ha entregado, esa capacidad de poder actuar y pensar, pues bueno, va a crearse conflictos, ¿sí? Entonces, si uno no sabe muy bien cuáles son las palabras y las organiza bien y filtra bien las palabras, entonces las palabras pueden terminar siendo nocivas. Y las palabras entonces empiezan a tejerlas, a organizarlas de una manera nociva. Y a lo último, el comportamiento que uno hace es nocivo, es dañino. Vuelvo a decir, en la vida espiritual escuchamos de la palabra del Señor, sabemos que la palabra de Dios no es nociva, es una bendición. O sea, todo sujeto, todo ser humano, toda familia, todo país, como está pasando en Latinoamérica, con algunos de los países, y uno fundamentalmente como es El Salvador, donde se habla de una persona que tiene temor de Dios, y entonces toda esa estructura lo ayuda a avanzar en un proceso de vida. O sea, no estamos hablando de un sujeto, estamos hablando de una palabra que cuando esa palabra se afirma en el sujeto avanza. Entonces nosotros como creyentes tenemos una palabra que escuchamos que sonaba bien y tiene relación con la justicia, con la verdad, con el amor, ¿sí? Y no es la justicia y el amor que hablan otros, que simplemente buscan acabar y destruir y matar. Entonces nosotros como cristianos tomamos esas palabras y las sintetizamos y empezamos a concretarlas, a sistematizarlas y hablar entonces del Dios Todopoderoso, de la doctrina, de la obediencia, a involucrarnos en la palabra. O sea, porque todos esos argumentos empezaron a tejerse de una manera especial hasta que se cohesionaron y entonces empezamos a tomarlos como fundamento. Entonces, o sea, si alguien quiere decirme que Dios no existe, pues bueno, yo lo voy a escuchar, pero déjeme decirle, esa verdad está en mi mente y en mi corazón. Y usted me puede decir, pero es que es muy obstinado, ¿sí? ¿Cómo así de que ya está? Sí, está, porque es que no fue solamente algo en la lógica al estudiar, al poder entrar la palabra de Dios, al entender la historia de la humanidad, sino que es algo que va mucho más allá, ¿sí? Y entonces, déjeme decirle, es más beneficioso para usted tener a Dios en su corazón que estar vacío. O sea, y podemos enumerar una cantidad de personas, de países, que cuando colocan a Dios en el centro de su constitución, pero de verdad, una palabra viva y eficaz, o sea, todo empieza a transformarse y a cambiarse, la vida del hombre, de la familia y de una sociedad. Por eso la invitación es, o sea, son realidades,
O sea, por eso es que dicen que las realidades las va conformando cada sujeto, según las experiencias que va teniendo. O sea, las realidades para todos no son iguales. Mientras que unos están viendo una realidad de que el gobierno es necesario, yo soy, dentro de los parámetros lógicos, bíblicos, de ciudadanía, como un sujeto que piensa, o sea, sé de la importancia de un gobierno democrático. Y cuando se protege la democracia, se protege mucho la vida de una persona, de un país y de una nación. Entonces sé la importancia de un gobierno democrático, sé la importancia de unas fuerzas armadas como las que tenemos en nuestro país, que pueden ser mejoradas, todo puede ser mejorado, ¿sí? De unas fuerzas de policía, las que tenemos, entiendo la importancia de ello. Esa es mi realidad, a la luz de la palabra de Dios. Porque es que yo vivo a la luz de la palabra del Señor. El Señor me enseña a respetar a esos gobernantes. Así los otros de allá, que han sido muchos de ellos secuestradores, matadores, violadores, ladrones, que han humillado a muchas personas en Colombia, que han sido una banda de sicarios. O sea, todo ese tipo de personas que se levantan ahora con banderas de justicia y equidad. O sea, yo no puedo creerles. O sea, que me muestren frutos, pero es que no los he visto hasta ahora. Lo que me muestran es que están tomando algunos campos para poder entrar a lograr sus malévolos pensamientos que tienen, donde ellos mismos lo han dicho literalmente. Y desde Venezuela vienen esas voces. Esa es la realidad de ellos, porque la realidad de ellos no es a la luz de la palabra de Dios. O sea, por eso entendemos cuál es su realidad. Si usted cree que esa es la realidad suya, bueno. Pero entonces, bueno, uno puede decir, ni sea frío ni caliente, entonces tome decisión. Si usted piensa que es a través de la violencia y de desestabilizar un país y de atentar contra la democracia, pues bueno, o sea, esa es su realidad. Pero mi realidad está en el torno de la palabra del Señor. Esos marcos vitales, esos marcos fundamentales, esos asentamientos de la estructura mental en mi vida, me llevan a pensar y a meditar. ¿Por qué? Porque lo analizo, lo leo, lo veo y lo he experimentado por mis años de vida que tengo. Conozco de la importancia de uno y de la tensión que pueden producir los otros. Por eso la invitación en estos tiempos es: oremos mucho al Señor por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestras familias, por la iglesia en Colombia y en el mundo. Sigamos orando por Israel, porque esa es la realidad de los árabes. Es destruir, o sea, dentro de la mentalidad de ellos está es que deben destruir a Israel, y le lanzaron más de 2.500 misiles. Por favor, más de 2.500 misiles allá a un pueblo que es pequeño, que es más pequeño, ya lo he mencionado, que el eje cafetero. O sea, el daño que han hecho es impresionante, o sea, en el sentido de las tensiones. O sea, pero piense esto, y es lo que estos días me he estado preguntando, es entre Hamas y entre Israel se han lanzado casi más de 3.000 misiles, y dice que han muerto 120 personas en Colombia. Por eso piense cómo estamos nosotros en Colombia de mal, cuando nuestra realidad no está a la luz de la palabra de Dios, sino a la luz de otros movimientos. O sea, en Colombia no hemos lanzado un misil y llevamos más de 65 personas muertas. Más de 65 personas muertas, y no hemos lanzado un misil. Entonces, lo que significa es que, o sea, hay un problema grande en nuestro país, y debemos de pedirle mucho al Señor que nos ayude a permanecer firmes, fuertes en Él, y todo verlo a la luz de la palabra del Señor. Y por eso dice la palabra, porque quiero enfocarme de todo lo que he mencionado en lo que dice la palabra. Dice así en Proverbios capítulo 2 en adelante: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñases como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, es Jehová el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio, dice la palabra del Señor, y preserva el camino de sus santos. Eso es lo que yo me estoy enfocando, en lo que dice la palabra del Señor. O sea, mi realidad está a la luz de la palabra, no de otros movimientos, ¿sí? Y sé que los que pensamos así somos muy poquitos.
Los que pensamos así somos muy poquitos, o sea, nuestra realidad a la luz de la palabra del Señor. Y por eso, déjeme decirle, usted no va a ser el único. En los grupos donde he estado estos días, el Señor sabe por qué me tiene en algunos grupos. A veces le pregunto al Señor que esos espacios son un fastidio para el espíritu. Le digo al Señor, Señor, ¿por qué estoy acá? Y yo siempre he dicho que el Señor siempre tiene su propósito con cada uno de nosotros. O al menos si me tiene para poder decirle esto, lo que les voy a decir, ¿no? ¿Sí? O sea, uno ve que la academia a nivel latinoamericano es una academia en su gran mayoría con la realidad de la izquierda. Con la realidad de la izquierda. La política a nivel latinoamericana está con esos principios, o sea, no es de la izquierda porque muchos países dicen ser de la derecha, pero con ese mismo espíritu de poder, de ansiedad, de buscar destruir. En la parte económica, uno ve que todos estos espacios, o sea, el Dios es el dinero. El Dios es el dinero. Entonces, no es nada fácil para nosotros como creyentes que venimos con esta realidad bíblica para presentarnos ante estos grupos. Y su lucha va a ser fuerte. Pero yo le invito en el nombre de Jesús de Nazaret, reciba esta sabiduría que proviene del Señor. Y esté allí para poder confrontar. Porque el hecho de que haya un cristiano o un creyente en esos espacios es muy significativo. A lo mejor usted sea solo, como me tocó en una universidad, en algunos seminarios de tipo de doctoral, donde uno observaba que había, sí, allí ya los doctores, postdoctores y mucha gente supuestamente intelectual, y uno solo allí para poder entonces confrontar y dar algo de la palabra. O sea, no es nada fácil. Y algunos se levantan y se oponen. Recuerdo alguien que me decía, sí, eso no va a funcionar aquí, porque de una vez colocaban, ¿verdad?, los telones, las murallas, ¿sí? Conozco otras personas que hasta nos insultan, ¿sí? Escucho a una profesora, supuestamente doctora, entre comillas, porque en su ética y en su forma de ser dejó mucho que decir, pero antes de empezar empezó a hablar más del cristianismo. Y como la gente que hay alrededor son católicos y no saben del cristianismo, o sea, la señora les insultaba y decía cuanta cosa del cristianismo, y yo sí le dije, usted está equivocada. Sí, y fui muy seria porque ella con mucha seriedad estaba diciendo en contra del cristianismo, pero no con rabia ni con odio, sino que le dejé sentado el hecho de que estaba equivocada en su forma de percibir el cristianismo. Estamos en lugares donde es muy complejo, pero déjeme decirle, usted es la luz del mundo. Usted es esa luz que Dios está emanando para que hable algo diferente en esos espacios. Por eso yo le invito para que tome la palabra de Dios, afírmese en el Señor, avance, deje que sus hijos sigan avanzando en conocimientos, pero que esos conocimientos siempre, siempre estén en la realidad bíblica. No los saque de la realidad bíblica. Si los sacamos de la realidad bíblica, terminamos entregándoselos al mundo. Y qué lástima, ¿verdad?, que nos hemos dedicado a trabajar, a esforzarnos para poder levantar a nuestros hijos y entregárselos al mundo, que ya saben en manos de quién está. Por eso, estemos en la realidad espiritual. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, porque nos hablas de la excelencia de la sabiduría. Y cuando hay excelencia de sabiduría, Señor, estamos en esa realidad que es la realidad espiritual, esa realidad que proviene de ti. Y por eso, Padre Santo, somos muy diferentes y pensamos muy diferentes a como piensa el mundo, Señor. Oramos, Señor Jesús, por todas nuestras familias. Oramos, Señor Jesús, por toda la congregación, por toda la iglesia. Y en estos tiempos, Señor, que no haya ningún temor, sino que el poder y la gracia tuya sigan sobreabundando en todas nuestras vidas. Porque como nos hablabas en la última predicación, Señor Jesús, que levantamos ante tu presencia, Señor, tú nos has dado algo especial. Nos has contagiado con tu divinidad, con tu naturaleza, Señor amado. Y si entendemos esto, entendemos mucho, Señor Jesús, para continuar adelante en nuestras vidas espirituales. La bendición para toda la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mis preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu
serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde que usted debe meditar, practicar y divulgar la palabra que usted ha podido escuchar en el día de hoy. Si usted le ha gustado este video, por favor, dele like y suscríbase a nuestro canal y comparta este canal con todas las personas que usted más pueda hacerlo, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios lo bendiga.